Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, queridos hijos, este domingo número 26. Y la Iglesia chilena también se detiene de un modo particular en este mes de septiembre, en este último domingo del mes de septiembre, a elevar una plegaria particular por Chile, por nuestra nación. Por eso ya desde años atrás, este último domingo de septiembre en la Iglesia chilena está consignado como el día de oración por nuestra patria, el día de oración por Chile. Un momento también muy particular y muy precioso para que nosotros nos dirijamos a aquella que es Madre y Reina de Chile, a la Virgen Santísima bajo su advocación del Carmen, y depositemos precisamente en su corazón inmaculado esta intención por nuestra patria, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, nuestras autoridades, nuestras familias, la sociedad toda y, por supuesto, por cada uno de los individuos. El individuo es fundamental, la persona, porque son precisamente los que constituyen toda la sociedad y toda nuestra nación. Y el Señor en este día nos obsequia esta parábola de estos 2 hijos. Me detengo en el segundo, que le dice a Dios: voy, ante la petición del Padre, ve a trabajar, ve y obedece a lo que te mando. Responde afirmativamente, pero luego no va, lo cual ya nos entrega inmediatamente una idea fundamental para este domingo. ¿Y cuál es esta? La coherencia. La coherencia para con el Señor. Coherencia que implica que tiene que haber unidad en nuestras palabras y en nuestras obras. Esa coherencia tiene una fuente y un modelo supremo, que es Cristo. Lo que dijo, lo hizo. Pero esa ausencia de coherencia es precisamente una de las grandes pandemias que tienen las sociedades de este mundo, de las naciones de la tierra, porque se habla mucho, pero incluso las palabras que se transmiten y que se entregan, luego en las obras no se materializan o se materializan en un sentido contrario. Pero la coherencia en la cual nosotros debemos sobre todo detenernos es en nuestra propia coherencia, porque como nos advierte el mismo texto sagrado, hay que tener cuidado de no estar observando el mal en el otro, sino que antes haberlo observado, juzgado y puesto en la presencia del Señor, pero el mal personal, el de nosotros. Por eso nosotros le pedimos coherencia al mundo, le pedimos coherencia a los políticos. Sí, es cierto, y es un bien que hay que exigir de todas maneras, pero creo que en primerísimo lugar debemos pedir
a Dios nuestro Señor el que nosotros seamos coherentes. Y que seamos coherentes como individuos católicos y como colectividad, como asamblea santa, como congregación de católicos. Porque si nos tiene que preocupar la coherencia, una de las coherencias que nos tienen que tener precisamente pendientes, alerta, es la coherencia con la fe. Es la coherencia con no solamente descansar en una confesión de fe, sino, ante todo, preocuparnos de confesarlo, pero al mismo tiempo de vivirlo, de practicarlo. Es decir, confesarnos como católicos y vivir como tales. Y teniendo muy claro que la coherencia, confesarse como católico, como discípulo de Cristo y vivir como católico debe impregnar absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida. No es una coherencia la que nos llama el Señor en nuestra fe para que nosotros la tengamos acotada solamente a una dimensión personal de práctica o de culto dirigido a Dios. Por supuesto que tiene que estar, pero al mismo tiempo debe impregnar, se insiste, absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida, siempre, permanentemente, porque el ser humano es uno solo. De lo contrario, se produce una paradoja en nosotros mismos. La falta de coherencia en la vida católica, en que se confiesa un catolicismo, pero luego, después, no se pone por obra. Viene el hijo y le dice, sí, voy, pero después no va, es una tragedia actualmente en nuestra sociedad chilena. Porque la población chilena actualmente tiene un porcentaje de confesión no solamente cristiana, sino de confesión católica mayoritaria. Pero esa confesión católica mayoritaria que todavía aún se encuentra en nuestra nación, no se condice con la práctica de aquellos que se han confesado discípulos de Cristo. Por eso es que nosotros encontramos un fenómeno que hay que decirlo, creo yo que con claridad, y que es un fenómeno satánico. ¿Y cuál es este? El catolicismo liberal, precisamente. Cuando se confiesa y uno se manifiesta ante la sociedad como católico, pero con un catolicismo restringido solamente a una práctica personal, pero que no impregna, como ya habíamos mencionado, todas las dimensiones de la vida. Se ve con claridad cuando nosotros vemos la confesionalidad católica de aquellos que ejercen autoridades públicas, pero que esa confesionalidad católica no los lleva a procurar que la santa ley de Dios impregne las leyes e impregne las costumbres de nuestra sociedad chilena. Precisamente como fruto maligno y ponzoñoso, venenoso del catolicismo liberal chileno es que tenemos ley de divorcio en nuestra patria, que va directamente en contra de la voluntad de Dios, que es el autor del matrimonio y que ha dispuesto que tanto el matrimonio natural como sobrenatural sea indisoluble. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo pueda separar. Es fruto maligno, ponzoñoso y venenoso del catolicismo liberal chileno, ante todo, del catolicismo liberal chileno, ante todo, el que tengamos la tristeza de una ley de aborto en 3 causales aquí en Chile y que ya ha cobrado la vida de miles de niños desde su instauración. Eso es fruto del catolicismo liberal, de aquellos que se dicen discípulos de Cristo, pero que después en su vida no lo llevan a la práctica. Muy por el contrario, ni siquiera hay omisión, sino que trabajan y obran en contra del reinado de Cristo. Porque esto no es solamente un silencio o un no obrar, sino que en el orden público se obra directamente en contra del Señor.
Por eso, fruto del catolicismo liberal, que es obra y creación y tentación de Satanás, es que nosotros podemos encontrar incluso en nuestra sociedad chilena católicas en favor del aborto. Católicas en favor del aborto. Por eso es que fruto del catolicismo liberal, de esta falta de coherencia para con Dios, para con el Señor, procurando engañar a Dios, a quien no se le puede engañar, buscando confesarlo con los labios, pero combatiéndolo con sus obras, es que tenemos actualmente a católicos, y no me extrañaría que fuera un número abultado, que está a favor de que el matrimonio pueda ser constituido entre 2 hombres y 2 mujeres. Es fruto precisamente de esta falta de coherencia el que católicos que se confiesan como tal están en definitiva también a favor de todo el contenido que trae la ideología de género, que impregna cada vez más de un modo avasallador las sociedades, los proyectos de ley y las conciencias de los habitantes de nuestra querida patria chilena. Falta de coherencia. Pero insisto, no estamos viendo la viga que tiene el otro, la estamos viendo en nosotros. Porque no estoy hablando de que estas expresiones contrarias al reinado del corazón de Jesús y de la santa ley de Dios, como son a modo de ejemplo, porque son muchísimas más, la ley de divorcio, la ley de aborto, el matrimonio igualitario, etc. No lo estamos haciendo referencia a aquellos que son ateos, a aquellos que son agnósticos, porque ellos obvio que piensan así, porque no tienen la luz de Cristo, porque no han recibido el Evangelio. No, como dice el refrán, no le pidas peras al olmo, pero sí hay que pedirle peras al peral. Y si ese peral es una confesionalidad, el haber sido iluminados por la luz de Cristo, por su enseñanza, por su palabra, y eso después implica, ¿qué cosa? Que queremos tener una existencia en la cual damos culto a 2 señores, nos estamos engañando. Y lo que es peor, no solamente esto está corrompiendo nuestra existencia temporal en medio de la sociedad chilena, sino que todos estos católicos que no tienen coherencia con su fe, sino que son católicos liberales, están corriendo un gravísimo peligro de condenación, un gravísimo peligro precisamente de que después de la muerte la sentencia que reciban del Señor sea precisamente el castigo eterno del infierno. Y esto es una realidad, es una realidad. Por eso hemos de tener conciencia de que el Señor nos pide confesionalidad. No hay que hipotecar la confesionalidad católica, incluso en estos momentos, y mejor dicho, sobre todo en estos momentos en que las sociedades seculares, ateas, agnósticas, marxistas, comunistas, colóquele la denominación que me falte, están atacando precisamente los principios que nos ha entregado nuestro Señor, que son principios de fe y de moral, caminando todo como un instrumento para llegar al cielo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tener en consideración? Que actualmente toda esta falta de coherencia en el catolicismo tiene que una expresión particular en los temas referentes al matrimonio y a la familia. De hecho, ya se ha advertido, y por eso tengámoslo todos muy presente, que las batallas finales entre Dios y Satanás son precisamente en este campo, el campo de la familia y el campo
del matrimonio, y que es precisamente lo que está siendo minado cada vez más, buscando su extinción, su aniquilación de parte precisamente de este obrar tan oscuro y seductor que es precisamente el obrar de Satanás en las conciencias, pero que, insisto, no de aquellos que no han recibido la luz de Cristo, sino el obrar de Satanás en las conciencias y en los corazones de aquellos que se confiesan discípulos de Jesús. Se respira actualmente en la sociedad chilena traición. Se respira actualmente en la sociedad chilena este haber y estar vendiendo al maestro por 30 miserables monedas de plata, por el éxito, por el qué dirán de las multitudes, por obtener el poder, por tener riquezas. Que el Señor nos conceda la gracia a cada uno de nosotros, en lo individual, de suplicar a Dios el don de mantenernos firmes en la fe. Porque no nos basta tener una coherencia de fe y de discipulado católico un día, 2 días, 3 días, mucho tiempo. No, tiene que perseverar en el tiempo y sobre todo debe estar presente y nunca ausente en la hora de nuestra muerte. En la hora de nuestra muerte. El que persevere hasta el fin en su confesionalidad, en su coherencia como católicos, ese se salvará. Y esa coherencia se le pide a todos los católicos, laicos y consagrados. Porque esta tragedia de la ponzoña de Satanás con el catolicismo liberal, incluso nosotros lo podemos observar no solamente en los laicos, sino también en los consagrados. Que el Señor nos conceda la gracia de la verdadera conversión y que Él nos mantenga, se insiste, porque es un don, que Él nos mantenga en la fidelidad. Si suplicamos el día de hoy a Nuestra Señora del Carmen una gracia, es precisamente que nos mantenga estrecha y total y absolutamente unidos a su Hijo Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y no solamente lo suplicamos para nosotros, sino por supuesto para nuestra querida patria chilena.